Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Compartimos la segunda parte de la entrevista que grabáramos el pasado fin de semana a Lars Richter, representante de la Fundación Naumann en Argentina, los temas calidad institucional, populismo y desarrollo económico. Lars, ¿qué puede aprender la Argentina de Alemania en cuanto a calidad institucional, por ejemplo? Sí, bueno, los alemanes tienen su historia muy problemática también. Por eso no soy profesor, yo como alemán no soy profesor del mundo. Es un poquito peligroso a causa de nuestra historia también, porque los alemanes tienen lamentablemente experiencia con ambas, con ambas, digamos, fenómenos o ambas formas de dictadura. Claro, claro. Con una dictadura de la derecha, el nacionalsocialismo, Claro. Entre 1933 Claro. y 44, y después al menos una parte de Alemania y parte en el este, Claro. con una dictadura socialista o comunista, Claro, marxista. Por eso es un poquito delicado dar ahora recomendaciones. Pero bueno, lo que pasa es que creo que lo que funciona en Alemania muy bien es la independencia de las instituciones Claro. políticas. Tenemos una constitución muy liberal, muy exitoso, muy claro. Siempre puede mejorar algunos detalles, Claro. pero en general es muy claro, muy liberal otra vez. Y es respetado, por suerte. Hay una cultura de respeto con respecto a la Constitución, la ley básico, el Grundgesetz, la Constitución alemana. Esta Constitución fue aceptada entonces en Alemania del Este, entonces en el momento de la unificación, Claro. en 1990, por eso es un señal también que obviamente tiene alta calidad. Y otra vez, una cultura de respeto y una cultura de respeto otra vez de la independencia, calidad e independencia de las instituciones, justicia. Especialmente la justicia es muy bien respetado con respecto a los medios, que son independientes también y son muy esencial para una sociedad liberal también. Hay algunos criticismos en Alemania, pero en principio la mayoría de la gente dicen, los medios también son independientes. Por eso eso funciona. Quizás a causa de esta experiencia con dos formas de dictadura funciona relativamente bien, no 100%, lógicamente tenemos movimientos populistas también, dos partidos populistas lamentablemente, pero en principio yo estoy más optimista que funciona y va a funcionar, sigue funcionando relativamente bien. Lars, ¿qué está en juego en estas próximas elecciones en la Argentina? En estas elecciones parlamentarias, digamos. Sí, creo que son muy cruciales, muy esenciales por este paso en septiembre, o lógicamente entonces las elecciones en noviembre. Muy esencial y especialmente lo que es más esencial son las elecciones en dos años a causa de, porque son elecciones presenciales, son muy cruciales a causa del nivel de problemas económicos, institucionales, la mentalidad también, la cultura política, digamos. El nivel es lamentablemente muy alto. Entonces creo que es tiempo cambiar las cosas, corregir los problemas de la economía. Y creo que es muy conocido, un Estado demasiado poderoso, un sector público demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado fuerte.
Y bueno, lógicamente la inflación es un tema sobre la producción de dinero, etcétera, etcétera. Los deudas, bueno, hay muchas cosas que deben ser corregidas muy, muy pronto. Mejor hoy que mañana, mejor mañana que en 2 años. Y bueno, lógicamente necesita este país necesita bueno, representantes políticas en el Parlamento, en el Senado, en la Casa Rosada un día también, que quieren, bueno, representantes que quieren resolver las cosas y no bueno, continuar con esos conceptos. En esta necesidad de cambios profundos que bien planteas, ¿cuál es el rol de la oposición? Bueno, siempre una oposición tiene un papel muy importante en una democracia parlamentaria. Bueno, no es así que solamente el gobierno, el presidente, el primer ministro, la canciller en Alemania tiene la última palabra, algo así, o el único poder. Bueno, la democracia parlamentaria significa, bueno, compartir los poderes y, bueno, una oposición es muy importante porque la oposición tiene que criticar en una manera muy constructiva, tiene que criticar un gobierno. Entonces, el papel de una oposición es una cosa muy importante, digamos, si no es algo menor. Por eso, muy importante, bueno, y especialmente la oposición actual, porque, bueno, los liberales, los representantes pro mercado, el liberalismo, etcétera, etcétera, se encuentran actualmente en la oposición. Por eso, en general, oposición muy importante, pero actualmente muy importante a causa de su perfil ideológico. ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad civil para contribuir a generar cambios profundos en términos de mejora de la calidad institucional, de reformas económicas? Sí. Ahora estamos hablando de una sociedad abierta y liberal, porque instituciones, bueno, una constitución y instituciones, prensa y bueno, lógicamente Parlamento, Senado, etcétera, etcétera, son importantes, pero bueno, no funcionan sin una sociedad. Una sociedad, bueno, una sociedad abierta, una sociedad productivo, creativo, con ideas y bueno, con tiempo, bueno, hacer algo, etcétera. Eso es muy, muy importante. Por eso, bueno, la Fundación Naumann, por ejemplo, es parte, bueno, somos una fundación política con un perfil liberal, pero somos parte de la sociedad civil. Claro. Y bueno, nuestro papel, entre otros, nuestra tarea es, bueno, sí, fortalecer los valores y la cultura de una democracia y los valores de una democracia, porque eso no pueden hacer los políticos, el gobierno ni la oposición en una manera aislada. Necesitan la sociedad para que funcione, bueno, este sistema de una democracia liberal parlamentaria. Muy importante la sociedad civil. Claro. Recordemos que la Fundación Naumann, como otras, nacieron después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Muy importante, fue una consecuencia. Bueno, una de las fundaciones un poquito más viejos, pero la mayoría de las fundaciones, hay 6 hoy en día, bueno, 7 en el futuro, pero actualmente 6 que reciben, bueno, dinero del Estado para su trabajo. Y bueno, eso fue una consecuencia de la experiencia en Alemania del Oeste solamente, en aquella época, una consecuencia de la experiencia con el nacionalsocialismo, porque el narrativo en aquella época fue que Hitler y su movimiento nacionalsocialista y su gobierno fueron exitosos
pueden ser elegidos en primer lugar y fueron aceptados a causa de una cultura y una mentalidad democrática. Los alemanes se tienen, bueno, por eso yo digo, soy muy cuidadoso con dar consejos, porque la historia de los alemanes fue muy problemático también antes también, porque fue una tradición política muy autoritaria también, con un imperio, etcétera, y varias guerras. Por eso fue muy complicado y una breve intermezzo democrático en los 20 del siglo pasado, la República de Weimar, pero esta república, este primer ensayo, establecer y mantener una república, fue lamentablemente un fracaso. Y el narrativo fue a causa de una falta de una mentalidad democrática. Sí, y de una cultura, ¿no? Sí, claro, sí, porque sí. el acceso de Hitler al poder tuvo que ver con un clima de ideas, un clima de opinión favorable a propuestas autoritarias, totalitarias. Exactamente. Situación económica muy problemática, pero eso solamente fue una explicación. Claro. Pero hay varias explicaciones, pero la situación económica fue un motivo muy, muy importante. Porque la gente dijeron, no tiene sentido este sistema del parlamentario, es demasiado complejo. Eso fue el argumento en aquella época también, demasiado complejo, no tiene nada que ver con la voluntad del pueblo. Claro. Muy riesgoso. Bueno, muy interesante riesgoso. lo que planteas. Sí. En ese momento se creyó que la democracia no era el camino. Sí, digamos. sí. Muy, y muy vino el nacionalsocialismo. el nazismo. Sí. Lars, para terminar, es un tema complejo. Algunas ideas, ¿cuáles son las principales áreas de mejora en calidad institucional en Argentina? 2 o 3 focos en donde hay que centrar la gestión de quienes, digamos, puedan mejorar la calidad institucional de la oposición. Creo que el tema número 1 es el sector público, desde mi punto de vista, es muy, muy grande. Conocemos las explicaciones, los motivos, pero es demasiado grande este sector. Y es un sector en todo el mundo, en Alemania también, pero es un sector que no es muy productivo. Y desde yo estoy muy feliz aquí. Es un país fantástico, es gente fantástica, naturaleza fantástica, sin ningún duda. Pero lo que pasa es que la burocracia es un problema aquí. Es más burocracia que en Alemania. Eso significa algo. Claro, y se tiene que reducir, buscar alternativas para la gente. Yo sé que no se puede terminar todos los contratos de un día al otro, pero eso será, desde mi punto de vista, un desafío, una tarea, un desafío muy importante. Minimalizar el Estado, reducir este sector público y buscar otras funciones alternativas en un sector privado. Claro. Porque eso es el sector productivo y no la administración, porque la administración tiene su legitimación en sí mismo. Es mi impresión que yo tengo, cada día tengo que llenar un formulario y desde mi punto de vista tengo que llenarlo porque eso justifica un puesto, nada más. No tiene sentido, no tiene ningún impacto a la vida pública, es solamente para justificar este sector. Hay una gran máquina de impedir que pone trabas, regulaciones, burocracia, que impide realizar negocios y es lo que debe ser desmontado, ¿no? Para que haya justamente más libertad para emprender. Sí. Y estoy seguro que Argentina tiene este potencial. Sin duda. Es un país con mucho potencial y por eso es muy lamentable que todavía no funciona. Bien. En el futuro estoy seguro que sí. ¿Soluciones hay? Sí. Hay que identificarlas conceptos, y llevarlas a la práctica. Exactamente. Lars, un gusto tenerte aquí en Neuquén. Muchas gracias, un gusto para mí también. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? La
forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.